¿Se acuerdan, hermanos, cuando el Señor también le dijo 3 veces, ¿me amas, Pedro? Cuando Pedro negó al Señor Jesucristo, Mateo 26, 69, parece. Pero Pedro, hermanos, el Señor le dijo 3 veces, ¿me amas? La tercera vez se lo dijo de tal manera que Pedro, esta palabra le llegó al corazón a Pedro, tocó el corazón de Pedro tan profundamente. Si hoy el Señor nos preguntara, mis hermanos, y nos dijera personalmente, individualmente a cada uno, si el Señor nos dijera 3 veces así, hasta una tercera vez, ¿me amas? ¿Qué usted le respondería? Pedro al final le dijo, sí, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. ¿Qué usted le respondería, hermano, al Señor si Él le preguntara, ¿me amas? Ahorita vamos a leer el texto que donde vamos a empezar. Pero si meditáramos, ¿qué era lo que quería el Señor hacerle saber a Pedro cuando le dijo 3 veces, ¿me amas? El Señor no solamente quería dejarle una responsabilidad, no solamente a Pedro, sino también a los demás discípulos y a su iglesia, a usted y a mí. Una responsabilidad. En uno de los primeros encuentros que Pedro tuvo con el Señor, yo lo quiero invitar a leer en Lucas 5. Lucas 5. Y dice así. Vamos a leer hasta el verso 8, creo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, sabiendo el sentido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que
que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Hasta ahí, hermanos. Señor, gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por todo que hasta aquí, hasta hoy podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Por favor, Señor, por tu misericordia, no te apartes de nosotros, que somos tan pequeños, tan pequeñitos, Señor, delante de tu presencia, que te fallamos a cada momento, cometemos errores, faltas delante de ti, Señor. Ayúdanos a continuar adelante. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar su asiento. Cuando Pedro ve este milagro del Señor Jesús, él toca su corazón. Y Pedro dice que cae de rodillas delante de la presencia del Señor. Y le dice: apártate de mí, Señor, que soy pecador. Para seguir hablando otro poquito más de cuando el Señor le pidió 3 veces que le dijo si lo amaba, vamos a ir a Mateo 26. ...69... y dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo... Esto es cuando ya iban a crucificar al Señor. Diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Y un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús
que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Una que le dijo: Señor, apártate de mí que soy pecador, no soy digno, Señor. Y aquí cuando él le falló al Señor, dice que lloró amargamente. Pero él ya le había dicho al Señor que si era posible, él iba a ir hasta la muerte con Jesús. Y el Señor le dijo: verás que antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces, vas a negar que me conoces. Recordaba hace ratos del testimonio que contábamos una vez del hombre de la India, cuando le dijeron que negara a Jesús y si no le mataban a los hijos. Y él solo se recordó del canto: he decidido seguir a Cristo. Dicen que este canto él lo compuso. Y con una guitarrita empezó a cantar: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y ahí en todo el público donde lo llevaron, dice, para hacer lo que negara al Señor Jesús, ahí le mataron a los hijos. Y le volvieron a decir: si no niegas a Jesús, vamos a matar a tu esposa. Pero él siguió cantando: he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y después mataron a la esposa, le quitaron la vida. Y le dijeron: si niegas a Jesús, te vamos a dar la libertad, no te vamos a matar a ti. Pero él siguió cantando: he decidido seguir a Cristo. Y ahí lo mataron. Y así dice que mucho pueblo de las tribus se convirtió al Señor. Pedro, hermanos, le prometió al Señor ir con él a la muerte, no solamente a la cruz. Nosotros cuando venimos a él, cuando nos convertimos, cuando nos bautizamos, hicimos promesas de serle fiel hasta la muerte. De repente fallamos, de repente cometemos errores delante del Señor. Pero gracias a Dios hasta aquí hoy, esta noche, aquí nos tiene. Aquí estamos. Aleluya. Para honra y gloria de su nombre. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. El Señor quería confiarle la iglesia, su pueblo, sus ovejas. No solamente a Pedro, sino también a sus discípulos. Por eso el Señor, hermano, estaba tocando lo más íntimo de Pedro y de los demás apóstoles. Que sintiera realmente en su corazón el amor hacia Dios. Y por eso el Señor le dijo una vez, una segunda vez y una tercera vez. Preguntó si le amaba. Le dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Como hablábamos la otra vez, hermanos, nosotros tenemos una orden del Señor Jesús. Por eso le decía que muchas de las veces o todo el tiempo la palabra va para allá, pero también la palabra tiene que venir para acá. Tenemos un mandato de parte del Señor, donde el Señor dice en Marcos 16:15, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, el que crea y se bautice será salvo, mas el que no será condenado.
Nuestro deber de parte del Señor es compartir esta palabra. Y ya depende del ser humano si quiere recibirla o no. Jesús, antes de ascender al cielo, dijo en Mateo 28, 19, dice así: así que vayan y hagan discípulos en todas las naciones, sumergiéndolos en mi nombre, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la era. Vayan, dijo el Señor. Le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, se lo dice a usted. Lo está diciendo a cada uno de los que estamos aquí, a usted que nos escucha. Es una orden de compartir esta palabra. Vayan, dijo, y hagan discípulos de todas las naciones. A Pedro le dio un mandato y lo hizo de tal manera que lo hizo responsable del pueblo del Señor. Y le dijo: si realmente me amas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Puede ir a Primera de Pedro, capítulo 5, al versículo 1. Gloria a Dios. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Me gusta cuando viene el hermano Cándido, porque casi solo el hermano es el que dice allá atrás: amén, gloria a Dios. Cuando no está aquí, casi no se escucha el gloria a Dios. Dice: exhorto a los ancianos que están entre vosotros, dice el apóstol. Yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice: exhorto, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Quién es la grey de Dios? Somos cada uno de nosotros. Es todo aquel que va a escuchar la palabra de Dios. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Pero ¿qué dice el apóstol? Apacentad la grey de Cristo. Aleluya. Apacentad la grey de Cristo. Ruego a los ancianos,
exhorto a los ancianos, alerto a los ancianos, amonesto a los ancianos, reprendo a los ancianos. Exhorto, dice el apóstol. Es tan serio, hermanos, la comisión, la gran comisión que el Señor Jesucristo nos dejó, que ahora Pedro, hermanos, está haciendo lo que el Señor le dice, donde le dijo: si realmente me amas, cuida de mi pueblo, cuida de mis ovejas, cuida de mis hijos. Si realmente amamos al Señor, mis hermanos, Dios se enojó con el pueblo, con los religiosos, con los ancianos de Israel, porque no cuidaron las ovejitas del Señor. Y por eso Él dijo: yo mismo voy a ir a rescatar a mis ovejas. Parece que en Jeremías, vaya conmigo Jeremías 50. Versículo 6. Jeremías 50, versículo 6, dice así: ovejas perdidas fueron mi pueblo, y sus pastores las hirieron, las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collado, y se olvidaron de sus rediles. Cuando Jesús dice que vino, en una ocasión dice que miró a su pueblo y tuvo compasión del pueblo. Cuando miraba, dice, hacia su alrededor, que Él estaba, dice, predicando, sanando enfermos en esos lugares. Miró, dice, a su pueblo como ovejas perdidas, sin pastor. Pero ahí estaban, hermanos, los maestros, los pastores, los doctores. Ahí estaban. Sin embargo, el pueblo del Señor dice que Él los miró como ovejas perdidas, que estaban descarriadas, como quien no tiene pastor. Por eso en una ocasión dijo el Señor Jesucristo: que el ladrón dijo: ve venir al lobo, dijo, y como no son propias de él las ovejas, no le importa, dijo, que las disperse, que las arrastre. Cuando los lobos rapaces, como dijo el Señor Jesús, ven que el lobo alfa está rondeando a las ovejas del Señor, claro, dijo el Señor, como no son suyas, dijo, huyen, se van, no les interesa. Y por eso en el Antiguo Testamento vemos que el Señor estaba dolido con los líderes de aquel lugar. Y a Él le dolió que su pueblo, hermanos, estaba perdido. Yo le invito allá a Ezequiel.
Ezequiel 34 al 8. Dice el Señor: vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor. Y vino el Señor Jesús, hermanos, cuando el pueblo estaba perdido, porque los religiosos de aquel tiempo, los líderes, habían hecho del pueblo del Señor mercader, habían hecho huir a las ovejas del Señor. Por eso vemos los ayes contra aquellos religiosos, contra aquellos pastores, sacerdotes que administraban. Puede ir conmigo a Mateo. Por eso Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mateo 23, vemos los ayes del Señor contra aquellos que administraban en el templo. Dice 23 al 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis a otros, azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta las sangres de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Qué homilética que
que usó el Señor aquí. Con qué respeto que les habló cuando el Señor les dijo a estos escribas y fariseos que eran una generación de víboras. Cuando les dijo, ustedes, les dijo, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Les dijo, cuando hacen un prosélito, les dijo, lo hacen más hijo del diablo que ustedes. Y les habló, hermanos, de tal manera que lo que buscaban ellos era matar al Señor, porque les hablaba la verdad. Por eso a Pedro le confió esta palabra, y a los demás discípulos, y le dijo, si me amas, apacentad mis ovejas, apacentad mis corderos. Si me ama, le dijo, cuidad mi pueblo. El Señor dice que miró a su pueblo como ovejitas en medio de lobos. Y tenemos una comisión, una orden de parte del Señor de compartir esta palabra. Ella depende del que quiera o del que no quiera. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y Pedro, bien que escuchó al Señor, que le obedeció al Señor, y al final entregaron su vida en sacrificio por la palabra de Dios. Dieron su vida en sacrificio por el Señor Jesucristo. Nosotros no hemos sufrido nada. Nosotros hasta aquí, el Señor nos tiene un techo para compartir su palabra. Aleluya. Pedro dijo, les exhorto a los ancianos que están entre ustedes, dijo. Y luego dijo, yo anciano también con ellos, dijo, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Esto es como un mandato, como una orden. Apacentad